espeluznante. Bienvenido a la historia de hoy. En esta ocasión nos centraremos en una leyenda japonesa que tiene por nombre la Teke-Teke. Esta es una leyenda urbana japonesa que aterra a todo el que se atreve a pasearse por las estaciones de tren durante la noche. Es una de las historias de terror que es protagonizada por el fantasma de una chica que se presenta como un espíritu vengativo a la que le falta la mitad del cuerpo. La describen como una figura escalofriante, con largos dedos de forma puntiaguda, los que utiliza como si fueran una guadaña para terminar con las personas que tienen la mala suerte de encontrarse con ella. Como le falta medio cuerpo, para trasladarse se arrastra ayudándose con esa especie de garras que tiene, y el particular sonido que hace al arrastrarse es lo que le da su nombre, Teke-Teke. La leyenda cuenta que Teke-Teke es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día una de las bromas se les fue de las manos. En un día de verano, que es temporada de cigarras en Japón, sus compañeros observaron que ella estaba esperando el tren. Se acercaron por detrás sin hacer ruido y colocaron una cigarra en su hombro. Cuando vio el insecto, asustada comenzó a saltar para quitárselo de encima. Sin darse cuenta que se encontraba en la orilla del andén, terminó cayendo sobre las vías del tren. Sus compañeros estaban tan ocupados burlándose de la broma que acababan de hacer que no notaron que el tren se acercaba a gran velocidad y este la partió en dos. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, juraron no contar lo que había ocurrido y decidieron contar la versión de que como era una joven rara, no soportó más su vida y decidió arrojarse a las vías del tren cuando estaba a punto de pasar. Sin embargo, una noche la joven regresó para vengarse. Los tres amigos iban caminando por la noche cerca del lugar, cuando comenzó a escucharse un sonido demasiado extraño, que cada vez parecía estar más cercano a ellos. Cuando se dieron la vuelta, allí estaba, la chica sin piernas y mirándolos fijamente. Con todo el miedo del mundo intentaron huir, pero el fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad y de esa forma dejarlos en las mismas condiciones que ella. Desde entonces, la Teke-Teke ronda constantemente las estaciones del tren, siempre en busca de nuevas víctimas para satisfacer sus necesidades de venganza. Otra de las versiones se refiere a una chica de nombre Kashima Reiko, que fue abusada por un grupo de hombres en los baños de una estación de tren. La abandonaron, asumiendo que había perdido la vida, pero aún permanecía viva. Ella trató de pedir ayuda, sin tener éxito, y mientras trataba de moverse, arrastrándose, cayó desmayada a las vías del tren. Este no tardó en pasar y la atropelló, dejando su cuerpo a la mitad. Desde entonces, el espíritu ronda los baños públicos de las estaciones de tren. Cada vez que se topa con algún desafortunado, pregunta dónde están sus piernas. Si se le responde incorrectamente, le corta de la cintura para abajo. Para salvarse, la persona debe responder que se encuentran en la estación de Meishin. Pero aquí no terminan las versiones de la leyenda. También se asocia a una chica muy bonita que se asoma a las ventanas y atrae la atención de quienes pasan por el lugar. Se dice que un joven estudiante regresaba a casa por la noche y contempló a una joven apoyada en su ventana sobre sus codos. Por un momento ambos se sonrieron y ésta de pronto dio un salto, revelando así que le faltaba la parte inferior de su cuerpo. Aterrorizado, el muchacho trató de huir, pero antes de que tuviera oportunidad, la joven le partió por la mitad. Teke-Teke es un ser que tiene la capacidad de moverse más rápido que sus víctimas. Se dice que si logran escapar de ella,
Teque-teque igual terminará con las personas 3 días después. Así que ya sabes, la próxima vez que camines por una estación de tren o te encuentres a oscuras en el baño, ten mucho cuidado al oír sonidos extraños.